nombre es Jonathan Sánchez Mendoza, soy oriundo de Tomé, cerca de Concepción. Llevo cerca de un año aquí participando en la iglesia de Temuco, por varias circunstancias, principalmente por viaje a Tomé. No estaba muy presente en la iglesia, pero ya desde este mes en adelante voy a estar mucho más presente acá en la comunidad. Como bien señala el pastor Juan, en la iglesia de Concepción tuve un rol como diácono, y es por eso que también me presenta de esa forma el pastor aquí presente. Dicho eso, vamos a comenzar entonces con la primera presentación de esta tarde, que tiene que ver con una introducción histórica a lo que es conocido como el Sínodo de Dort o el Sínodo de Dordrecht. Dordrecht es una ciudad que se encuentra actualmente en los Países Bajos, donde se llevó a cabo un sínodo. Y antes de iniciar incluso con la explicación histórica que se va a construir en torno a este hecho, quiero explicar algunos conceptos que creo que pueden ser interesantes. El primero es, y creo que a muchos se les debe venir a la mente, ¿qué es la palabra sínodo o qué significa sínodo? Porque puede darse por entendido, pero puede ser un concepto tal vez que no todos aquí puedan manejar. El concepto de sínodo es similar a otro concepto que se ocupa en la iglesia, o la historia de la iglesia, que es el concepto de concilio. Y hace referencia a una reunión extraordinaria en la cual líderes de la iglesia se reúnen para discutir temas atingentes a la doctrina de la iglesia, es decir, cada vez que la iglesia ha pasado por momentos duros, donde se han cuestionado doctrinas esenciales de la fe, cuando hay principios bíblicos que se han puesto en cuestionamiento o en duda, se han suscitado estas instancias que son las de los concilios o sínodos. Entonces, en esos lugares se reúnen líderes de la iglesia para poder discutir sobre la controversia acerca del cuestionamiento de una de estas doctrinas. Vamos a ver qué doctrinas son cuestionadas y cómo van a ser abordadas. Y eso es lo que se va a dar en Dordrecht. Una serie de doctrinas van a ser cuestionadas y los líderes de la iglesia en aquel lugar, en los Países Bajos, van a dar una defensa de la doctrina histórica, de lo que la iglesia había enseñado anteriormente. Y sobre eso también se va a profundizar a posteriori en la explicación de cada uno de esos puntos. Yo solo voy a dar un vistazo histórico general, pero a medida que avance la noche, cada uno de mis hermanos que irá a exponer después, irá a dar una mirada mucho más profunda de cada uno de aquellos puntos. Ahora, ¿cuál es la importancia? Para que muchos podrían decir, ¿cuál es la importancia de estudiar un documento histórico, antiguo, que tiene más de 400 años? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy? La relevancia de esto se encuentra en que las doctrinas que fueron cuestionadas ayer también lo son hoy. Los problemas del ayer son muy presentes en lo que vivimos en nuestra actualidad. Si no es cosa de mirar en la Biblia, un libro escrito hace más de 2000 años sigue teniendo tanta vigencia hoy como lo tuvo ayer. De la misma forma, los sínodos, esos documentos históricos de la iglesia que enfrentaron problemas en el ayer, también tienen una relevancia para nosotros hoy, porque nos ayudan en primera instancia a asegurar esa fe que nos ha sido legada y por otro lado nos enseña a poder defenderla, a poder dar una muestra firme de aquello que nosotros decimos creer y defender. Como si dijese Judas en su último libro, antes del Apocalipsis, defender esa fe que una vez fue encomendada a los santos, defender ardientemente esa fe. La única forma de defender la fe es conociéndola, profundizando en ella. Si yo no conozco la fe, no conozco cómo esta ha sido defendida a través de los siglos, a través de las décadas pasadas, a través de hermanos que vivieron antes de nosotros, difícilmente en el hoy vamos a poder defender o tener claros esos puntos. Siempre se han levantado ataques contra la doctrina cristiana. Conocer cuál ha sido la defensa histórica de esos principios es también nuestro deber como cristianos. Y el tercer punto, ¿cuál es la relevancia? La que acaba de ser dicha. La relevancia para el hoy, para nuestra iglesia en Temuco, de conocer estos principios es poder abrazarlos y defenderlos. Ser conscientes de nuestro legado, de nuestro pasado histórico. Muchas veces conocemos mucho nuestra historia nacional o de nuestra historia familiar y nos enorgullecemos de ello, pero pocas veces hacemos recuento de la historia que como iglesia, como pueblo de Dios hemos vivido. Y siempre es bueno echar un vistazo hacia el pasado, hacia atrás, ver todo aquello que nos ha hecho hoy como iglesia, para poder mirar también hacia el futuro y poder proyectarnos hacia el futuro. Si no tenemos claro en el hoy las doctrinas que fueron defendidas en el pasado, muy difícilmente nos vamos a poder proyectar hacia adelante. Así que con eso les hago la invitación a estudiar esta introducción histórica del Sínodo de Dordrecht. Como contexto histórico, es de señalarse que la reforma ya para cuando se lleva a cabo el concilio entre 1618 y 1619 ya llevaba más de 100 años. Es decir, esto no es tan cercano a la reforma, tiene ya 100 años de diferencia.
Ya Lutero, cuando había clavado las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, cuando se suscitaron estos discursos en diferentes iglesias y lugares de Europa, ya había pasado 100 años cuando se empezó ya a generar lo del Concilio de Dordrecht. Esto es bueno entenderlo como contexto general. Hay una distancia entre Lutero y este hecho, pero para nosotros es muy relevante poder entenderlo. Lo segundo, en estos 100 años, otro teólogo había alcanzado gran relevancia dentro del movimiento de Reforma, el cual había sido Juan Calvino. Muchos señalan que el corazón de la Reforma fue Lutero, por su pasión, por su energía, por su entrega, pero muchos otros llaman también a Calvino el intelectual de la Reforma, aquel que la pensó y la articuló de manera más intelectual. De él se desprendieron muchos de los grandes confesiones de fe, muchos de los grandes principios de fe que van a guiar la Reforma, y a grandes denominaciones posteriormente van a ser elaborados y estructurados a partir de la figura de Calvino. Las doctrinas de Juan Calvino no solamente se difundieron en un lugar pequeño, como lo habría sido Ginebra o Suiza en su inicio, sino que se extendió con gran rapidez a otros países, entre ellos Francia, el norte de Italia, Hungría, Rumania, y también este lugar del que vamos a hablar hoy, que son los Países Bajos, un lugar al cual llegó con fuerza las doctrinas de Calvino, o las doctrinas de la Reforma, fueron los Países Bajos. Y quien estuvo detrás de eso, detrás de que el Evangelio llegara a esta zona que está aquí geográficamente, fue el famoso Guido de Bresse. Guido de Bresse fue un joven del sur de los Países Bajos, de lo que actualmente se conoce como Bélgica, y él, en su descubrimiento de la fe protestante, viaja a Ginebra y aprende del mismo Juan Calvino. Él lleva a la fe a los Países Bajos y esta se extiende con mucha rapidez. De hecho, él va a elaborar uno de los documentos más conocidos de la historia de la Iglesia, que es la Confesión de Fe belga, que aquí la tengo en mi mano, que es uno de los primeros documentos confesionales de la Iglesia reformada en Europa. Él va a ser encargado no solo entonces de confeccionar este documento de gran importancia para la Iglesia, sino que además va a difundir el mensaje protestante cristiano dentro de los Países Bajos. Él posteriormente va a ser martirizado por la Inquisición católica, por la Inquisición española. Y aquí es donde quiero hacer la conexión con otra parte de este contexto histórico, que es que los Países Bajos, para esta fecha, estaban bajo el dominio español. Gran parte de los Países Bajos, lo que actualmente se conoce como Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos, ya como tal, se encontraban bajo el dominio español, bajo el imperio español. Entonces, no es de extrañar que este hombre Guido de Bresse haya sido acusado por la Inquisición de un hereje y fue quemado en la hoguera. Debido a esta persecución que se generó en los Países Bajos, una de las cosas que se presentó como una idea profunda dentro de nuestros hermanos en aquel lugar fue el separarse de España. Si España persigue nuestras creencias, persigue nuestra fe, mejor separémonos de ellos. Eso va a generar unas guerras más largas de Europa, que de hecho, como sale allí nombrado, fueron 80 años. Duró desde 1568 al año 1648, una guerra cruenta y larga en la que los Países Bajos buscaron independizarse de España, porque España perseguía justamente a aquellos que defendían una fe diferente a la que ellos propugnaban, que era la fe católica apostólica romana. Entonces, ellos en defensa de esa fe van a iniciar esta guerra, entre otros puntos más claramente, para poder liberarse y encontrar una independencia de España. Antes de que las colonias las colonias en América buscaran su independencia, ya una nación en Europa estaba buscando su independencia de España y estaba motivado por estos principios de fe. Las creencias reformadas no solamente fueron adoptadas por los Países Bajos, sino que fueron vistas como principios estructuradores de la nación. De hecho, uno de los primeros escudos o símbolos que se arman en los Países Bajos es el que está presentado adelante en el PowerPoint, que está presentado arriba como la imagen, el nombre de Dios en hebreo, después está la Escritura, y después señala que la Biblia es el principio rector de todas las cosas, que se nombra ahí en la lengua neerlandesa. Y abajo, como algo pequeño, se ve una ciudad holandesa. ¿Qué quería decir esta imagen? Que los Países Bajos, esta nación, quería ponerse bajo la Escritura, bajo el dominio de Cristo. De hecho, ese era el concepto, bajo el dominio de Dios. Y estar bajo Dios significa estar bajo la palabra de Dios. Entonces, si hay una nación que se tomó en serio el poder ser guiado bajo los principios cristianos, estos fueron los Países Bajos, o lo que actualmente conocemos como Holanda también. Esta tierra
desde que llegó el Evangelio por el señor Guido de Bresse, buscó establecer los principios de fe como algo profundo dentro de su nación. Ellos querían que su nación se estructurara y creciera al alero de los principios de la fe bíblica, de la fe protestante. Y es en este contexto que surge un teólogo que va a traer bastante conmoción a la iglesia de aquellos siglos, de aquel siglo. Y ese teólogo recibe el nombre de Jacobo Arminio, que probablemente aquí varios conocerán, habrán leído de su nombre, lo habrán escuchado alguna vez. Si no lo conocen, no hay ningún problema. Él es un teólogo que nace en lo que actualmente se conoce como Bélgica. En su adolescencia, juventud, decide estudiar teología en la famosa Universidad de Leiden. Siendo muy joven para ser ordenado como pastor, los pastores de aquel lugar que había en la ciudad de Leiden deciden enviarlo a estudiar a uno de los mejores centros de teología en la ciudad de Ginebra, bajo el alero del conocido Teodoro de Beza. Teodoro de Beza era el sucesor de Calvino en Ginebra. Entonces, estamos hablando de un peso pesado teológico. Entonces, Jacobo Arminio tuvo una buena preparación teológica. Él también estuvo en dos famosas universidades de la época, que es la Universidad de Padua y la Universidad también de Basilea. O sea, era un hombre bien preparado. Cuando él pasa estos estudios, se vuelve a los Países Bajos y en 1688 es ordenado como pastor en aquel lugar. Él, en sus primeros años de ministerio, enseña como cualquier otro pastor reformado, como cualquier otro pastor protestante de la época, pero sucede algo en su vida que es que lo llaman a poder refutar unos puntos con un predicador católico que estaba en las cercanías de los Países Bajos, que cuestionaba la reforma. Y él, cuando armó su discurso para poder debatir con este teólogo, como que se confundió un poco. Y va a empezar a mover las creencias que él tenía como firmes. Va a empezar a cuestionar las creencias que él había aprendido desde la Reforma protestante. Esto no lo va a hacer muy visible en primera instancia. Él poco a poco va a ir estructurando sus ideas como pastor en la ciudad de Ámsterdam. En la ciudad de Ámsterdam también es bueno mencionar que se casó con la hija de un gran comerciante, por lo que tuvo grandes contactos con el alto comercio de Ámsterdam. Entonces sus ideas no solamente influyeron por el peso de su discurso, sino además porque tenía buenos contactos. O sea, ese concepto del pituto no solamente de hoy, sino que también estaba antes. Él logró llegar a gente de mucho dinero que también lo ayudaron a exponer con más rapidez su mensaje. Y él, el conflicto que generó, que cuestionaba muchos de los principios de la fe histórica, de la fe protestante histórica. Muchas veces fue cuestionado en público para que diera testimonio frente a autoridades si él estaba desviándose de la fe o no. Y siempre él negaba. Cuando él predicaba era muy denodado en sus ideas, siempre persistente con lo que creía, pero cuando era cuestionado por las autoridades, él siempre echaba para atrás, decía, no, si yo soy un pastor protestante histórico, yo no me estoy desviando de la doctrina. Pero la verdad muchos lo fueron a escuchar cómo predicaba y escuchaban cómo él se estaba desviando un poco de la verdad cristiana. A pesar de ello, se le contrata como profesor en una de las universidades más importantes de la época, una universidad protestante, histórica, calvinista, que es la famosa Universidad de Leiden, que hasta el día de hoy existe en los Países Bajos. Y en esa universidad fue llamado a que ocupara el cargo de profesor en teología. En ese lugar es donde más va a abrir un poco sus enseñanzas, a señalar lo que él pensaba sobre estas doctrinas que él estaba desviándose de la fe más ortodoxa. Uno de los que más lo va a atacar en este periodo va a ser Petrus Plancius y el otro va a ser el señor Gomarus, que van a ser dos grandes teólogos de la época que van a cuestionar un poco las enseñanzas que ya estaba teniendo Jacobo Arminio. A pesar de ello, Jacobo Arminio logró crear un grupo de discípulos bastante fiel a sus ideas, a sus creencias, y cuando muera Jacobo Arminio, estos discípulos van a levantar bastante humo con estas enseñanzas que Jacobo Arminio ya había enseñado en Leiden. Y aquí quiero hacer un pequeño alto. Sé que puede parecer mucha información, muchos años, muchos sucesos uno tras otro, pero lo importante de esto es lo siguiente. Una nación firme y enraizada en las doctrinas de la fe tuvo un sacudón, y ese sacudón se va a dar por un profesor que se va a apartar lentamente de las doctrinas de la fe, al punto que va a generar una controversia nacional. Y esta controversia nacional va a hacer que se llegue a lo que es conocido como el sínodo de Dort, o los sínodos de Dordrecht.
¿Cuál va a ser el punto de inflexión? Estos seguidores de Arminio, que recibieron el nombre de arminianos o remonstrantes, van a querer que sus doctrinas sean reconocidas en primera instancia y sean respetadas por la corona de los Países Bajos, por el señor, por la corona de Orange. Se me olvidó en este momento el nombre del rey, lo tenía ahí en la mente, pero se me olvidó. Quería que fueran por el príncipe Mauricio, el rey Mauricio de Orange quería que reconociera la fe de ellos. Esa fue la primera petición. La segunda fue más audaz. Ellos pidieron que toda la doctrina de la iglesia fuera revisada a la luz de sus creencias. Y ahora la pregunta, ¿cuáles fueron las creencias de Jacobo Arminio? ¿Qué es lo que él planteó? Que fue tan confrontacional, que fue tan rupturista con lo que se predicaba desde la Reforma. Lo que él planteó es lo que se encuentra aquí adelante presentado, en lo que se recuerda históricamente como los 5 puntos del arminianismo. Es de recordar que lo que está adelante es solo un resumen, no son los puntos originales. Los puntos originales son un poco más amplios, un poco más explicados. Estos son un resumen de esos 5 puntos que ellos presentaron, en este caso al rey Mauricio de los Países Bajos, para que la iglesia en general pudiera considerarlos para reformar de nuevamente la iglesia de los Países Bajos. Y estos puntos son los siguientes. El primero de ellos dice: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe y perseverancia o incredulidad que Él prevé. O sea, ellos ya estaban cambiando una doctrina esencial de la iglesia. ¿Cuál era? Que Dios escoge en base a su gracia. ¿Qué estaban diciendo ellos? No, Dios, antes de la fundación del mundo, echa un vistazo por el corredero del tiempo y dice: Él va a creer y va a perseverar. Entonces, como Él va a creer y va a perseverar, yo lo escojo. Entonces, era una sutileza. Pero en esa sutileza estaba cambiando ya la doctrina básica de la iglesia y estaba generando un choque con lo que anteriormente ya había sido dicho. Otra cosa que estaban planteando estos arminianos o seguidores de Jacobo Arminio era que Cristo murió por todos los hombres y por cada uno en particular, solo que los creyentes son salvos. ¿Qué señalaba la doctrina reformada? Señalaba de que Cristo solo había muerto por su pueblo. ¿Qué planteaba Arminio? Cristo murió por todo el mundo. Entonces, por todo el mundo puede, entre comillas, ser salvo. Y eso iba en clara contradicción con lo que enseñaban las Escrituras. Un tercer punto es: el ser humano está tan corrompido por el pecado que la gracia divina es necesaria para la fe o cualquier buena obra. Y hasta aquí parece sonar incluso con lo que nosotros creemos, lo que la iglesia reformada afirma. Pero aquí la diferencia. Dice: mas no obstante, es una decisión. Es decir, la salvación ya no es obra soberana de Dios en el corazón del ser humano, sino que la salvación eterna es, en última instancia, una decisión del hombre. Y esto nuevamente genera una ruptura con lo que se creía desde la iglesia histórica, porque señalaba: no, esto es una decisión del ser humano. ¿Necesita la gracia de Dios? Sí. ¿Necesita de la bondad de Dios? Sí, decían ellos. Pero en última instancia es una decisión humana, por el énfasis que Arminio puso en el concepto de libre albedrío. Y la doctrina reformada histórica, como bien va a ser presentada a posterior, aquí en este mismo estudio, es una obra soberana de Dios de principio a fin. El cuarto punto que ellos presentaban era el siguiente: esta obra de gracia salvífica de Dios puede ser resistida. Nosotros creemos, y según también se creía en la iglesia reformada, que la gracia de Dios era irresistible. Si Dios con su gracia toca el corazón de un ser humano, irresistiblemente esa persona va a ir a los pies de Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. Él planteaba que el ser humano puede resistir la gracia de Dios. Ellos planteaban esa idea. Y también justamente iba en contra de todo lo que se había planteado anteriormente. Y la última es la siguiente. Dice: es responsabilidad del creyente mantenerse en el estado de gracia al guardar su fe. Entonces, nosotros creemos, voy a ponerlo como en este contraste, igual que lo he hecho con los otros puntos, nosotros creemos que Dios hace que el cristiano persevere hasta el fin. De hecho, eso lo podemos leer en la Escritura, que Él es el que mantiene y sostiene a la persona hasta el fin, que Él nos sostendrá hasta el fin. Eso lo dice una vez la palabra de Dios. Pero ellos señalaban de que finalmente la salvación podía perderse, que alguien, si era cristiano verdadero, podía incluso apartarse de la fe. Estos 5 puntos fueron los que defendía tanto Arminio como los remonstrantes. Y puede que para muchos de aquí no sean puntos desconocidos. ¿Y por qué no lo son? Porque estas ideas no quedaron solamente aquí, sino que se
continuaron y se fueron legadas por varias iglesias que los aquí presentes conocen, como por ejemplo la iglesia metodista, la iglesia pentecostal en todas sus ramas, ya sea iglesia pentecostal de Chile, metodista pentecostal, pentecostal internacional, todas las iglesias pentecostales que puedan haber o existir siguen esta línea teológica. La gran parte de iglesias bautistas, que se conocen como bautistas generales, también siguen estos puntos que son los puntos arminianos o remonstrantes. También los menonitas, los Amish y varias otras iglesias que nosotros conocemos, la Alianza Cristiana y Misionera. Muchas de estas iglesias terminaron adoptando estos puntos y volviéndolos parte de su doctrina. Por eso es que muchos de nosotros ya lo hemos escuchado o hemos presenciado o hemos oído estas doctrinas, porque probablemente muchos nos creíamos incluso escuchando estas doctrinas, que son, como hemos visto acá, una desviación de las doctrinas clásicas presentadas en la Reforma Protestante. Entonces, esto generó tal tensión en los Países Bajos que suscitó un sínodo. Aquí tengo un pequeño documento que resume los cánones de Dort, en el que se presenta aquella doctrina y se defiende esta doctrina, que son las históricas, frente a estos que leímos recién. Y cuando una vez se terminan, el documento comienza con la siguiente frase que encontré interesante, que es la siguiente. Dice: las reglas de doctrina de Dordrecht son los 5 artículos contra los arminianos, o sea, el dictamen del Sínodo Nacional de las Iglesias Reformadas de los Países Bajos Unidos, celebrado en Dordrecht entre los años 1618 y 1619, sobre los conocidos 5 capítulos de la doctrina, acerca de los cuales han surgido diferencias en las iglesias reformadas de estos Países Bajos Unidos. ¿Por qué quise leer esto tan sencillo? Y es por lo siguiente: muchas veces por temor a dañar susceptibilidades, por temor a no entrar en confrontación, tendemos a aceptar el error o a lidiar muchas veces fácilmente con el error. Estos hermanos, cuando se enfrentaron a una desviación de la doctrina, inmediatamente lo que hicieron fue poder resolverlo a través de una discusión teológica profunda. Muchas veces se ha tendido en la iglesia, y eso ha generado grandes divisiones a lo largo de los años, a desviar la mirada. Si hay un problema, a no atender lo urgente. Siempre bajo la excusa de hay que alcanzar almas y muchas veces no atender los problemas doctrinales serios que la iglesia atraviesa. Estos hermanos atendieron este problema y la iglesia también creció en aquel lugar. De hecho, hasta el día de hoy la iglesia reformada en los Países Bajos es una de las iglesias más grandes y conservadoras del mundo, en su gran mayoría. O sea, se ve el resultado. Este sínodo no fue solamente una reunión para discutir de teología. En este sínodo se discutió qué es lo que enseñaba la palabra de Dios. Y una vez terminado este sínodo y defendida la fe también fructificó en este lugar. Este sínodo fue convocado entonces por las autoridades nacionales y por las autoridades de la iglesia. Debido a su importancia internacional, fueron convocados delegados de países como Suiza, Alemania, Inglaterra, Escocia, Francia, donde la fe se estaba extendiendo. Y por casi 150 reuniones realizadas, después de 150 reuniones realizadas, se tomó una decisión. Y la decisión fue rechazar estos artículos que recién fueron mencionados, señalándose de que no tenían un sustento bíblico para ser sostenidos. Pueden sonar muy lindos esos principios, decían, pero no tienen un sustento bíblico, no está basado en la Escritura. Y por tanto, como iglesia los rechazamos. Es interesante notar la importancia que ellos le dieron. O sea, 150 reuniones en las que se juntaron para discutir si esto realmente estaba en las Escrituras. Punto por punto fueron revisando y discutiendo, ¿esto está en la Escritura o no? Y la conclusión final fue, esto no es bíblico y por tanto nosotros afirmamos esto. Fue tal el trabajo teológico que se elaboró al construir estos cánones, estos artículos presentados en el documento que tengo en mi mano, que este es uno de los documentos que se considera más importantes en la historia de la Iglesia protestante reformada. De hecho, en las iglesias reformadas continentales, este junto a la Confesión belga y el Catecismo de Heidelberg son los 3 documentos más importantes. Para nosotros como presbiterianos, este, junto a los 2 documentos que nombré recién, también son de los documentos centrales de nuestra fe. Quiero con eso recalcar que una reunión que parecía algo sencillo para poder resolver un cuestionamiento de la fe,
terminó sentando las bases de uno de los documentos más importantes de la historia de nuestras creencias. Y con ello les invito a poder leerlos, a poder estudiarlos. Tiene secciones hermosas estos cánones. No es un documento necesariamente teológico complicado o difícil de acceder. De hecho, todo lo contrario, ellos buscaron que estos cánones fueran escritos en un lenguaje simple, para que cualquiera de nosotros pueda entenderlo, estudiarlo y poder ser edificado por ellos. Y si me permiten, solo me gustaría leer una sección de él para poder nombrar y demostrar esas hermosas palabras que son dichas en estos cánones. Uno podría pensar que en un documento así se usan palabras más fuertes, pero las palabras que son dichas son como las que voy a leer a continuación. Por ejemplo, se señala: Dios es no solo misericordioso en grande sumo, sino también justo en grande sumo, y su justicia, como Él se ha revelado en su palabra, exige que nuestros pecados cometidos contra su majestad infinita no solo sean castigados con castigos temporales, sino con castigos eternos, tanto en el alma como en el cuerpo, castigos que nosotros no podemos eludir, a no ser que se satisfaga plenamente la justicia de Dios. Mas, puesto que nosotros mismos no podemos satisfacer y librarnos de la ira de Dios, por esta razón, movidos Él de misericordia infinita, nos ha dado a su Hijo unigénito por mediador, el cual, a fin de satisfacer por nosotros, fue hecho pecado y maldición en la cruz por nosotros y en nuestro lugar. Esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda y la satisfacción única y perfecta por los pecados, y de una virtud digna e infinita, y sobradamente suficiente como expiación de los pecados nuestros. ¿Se dan cuenta de la riqueza que podemos encontrar en estos cánones? Lo sé, la Biblia siempre es primero. Yo creo que uno debe vivir en la Escritura, sumergirse en la Escritura. Pero no debemos descuidar también el esfuerzo que hermanos nuestros han hecho a través de la historia por defender esos principios que están en la misma Escritura. Les invito a poder leer estos artículos, leer estos cánones, profundizar no solo en este, sino en todos los documentos que tenemos en la historia de nuestra iglesia, porque son un fundamento que hemos heredado. Lo hemos heredado de nuestros antepasados, que muchas veces con sufrimiento y con esfuerzo nos han legado estas cosas. Solo para ir ya terminando, ¿cuál fue la respuesta del sínodo? También resumido, porque claramente aquí ya está más explicado, o en otros documentos mucho más explicado, solamente un resumen de cuáles fueron las respuestas, las 5 respuestas a lo que anteriormente mostraron los remonstrantes. La primera respuesta es la siguiente: toda humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado en el mundo. Al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien salvífico, inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, no quieren ni pueden volver a Dios. Esa frase la recalqué. No pueden ni quieren volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, quien es quien regenera, o cambia, o transforma el corazón. ¿Qué decían ellos? Es una decisión. ¿Qué dice la Escritura? Decían los que defendieron estos cánones. Es la obra soberana de Dios. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Si no es por la gracia obrada por Dios en el corazón del ser humano, es imposible que vuelva a vida eterna. Ese fue un principio defendido allí, un principio que deberíamos conocer, deberíamos profundizarlo en la Escritura, deberíamos profundizarlo para conocer más esa gracia y ese amor de Dios para con nosotros. Un segundo punto defendido fue el siguiente: Dios elige a quien Él quiere elegir, que es el punto de la elección incondicional. Simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los que había de elegir. ¿Qué decían ellos? Decía: Dios prevé quién va a tener fe y ahí escoge. ¿Qué decimos nosotros? Dios vio y no vio nada bueno. Y aún así, a pesar de no ver nada bueno, Él decidió amarnos y mostrar en nosotros su amor, habiéndonos predestinado ante la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos suyos por medio de su gracia. Ese es el amor de Dios, distinto a como yo lo planteaba. No es un amor que se merece o se gana, sino es un amor que nace únicamente de Dios hacia el ser humano. Esa fue la respuesta categórica del Sínodo de Dort. Dios nos escoge no por ver algo bueno en nosotros, sino por su puro amor y misericordia. La tercera respuesta: la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos.
El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, según se predica en los evangelios, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo dijo en sus palabras: yo vine a morir por mi pueblo. Puede sonar duro muchas veces, pero eso es lo que enseña la Escritura. Cristo vino a morir por los suyos, y Él lo repite una y otra vez: yo vine a entregar mi vida por mi pueblo, vine a entregar mi vida por ustedes, vine a entregar la vida por mis ovejas. Cuarto punto: nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Esta doctrina también se conoce como el llamamiento eficaz. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada por aquel a quien ha sido llamado. Su efectividad es perfecta. Esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salva. Y ahí siempre recuerdo las maravillosas palabras de Cristo al decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El llamamiento de Dios es un llamamiento que es eficaz, es efectivo. ¿Qué decían ellos? El llamamiento de Dios puede ser resistido. Yo me puedo negar a recibir el llamamiento de Dios. ¿Qué afirmamos nosotros? ¿Y qué afirmaron ellos? El llamamiento de Dios es un llamamiento eficaz, un llamamiento al cual no nos podemos negar. Si yo recibo ese llamado de Dios mediante la predicación de su palabra, irresistiblemente voy a ir hacia Él. Y yo creo que todos hemos experimentado aquí, los que estamos aquí hemos experimentado aquel llamado. De una u otra forma, Dios no tocando pasivamente la puerta de nuestro corazón, sino entrando con su amor profundo a cada una de nuestras vidas y transformándonos desde la raíz más profunda. Nosotros no queríamos que Dios llegase a reinar en nuestro corazón, mas Él vino, atravesó nuestras barreras y nos llevó a ser humillados delante de Él. Eso dijeron en el Sínodo de Dort. Esa doctrina defendieron y señalaron categóricamente: el llamamiento de Dios al corazón del ser humano es eficaz. Rompe las barreras y entra a lo profundo del corazón y llama al corazón endurecido, al corazón muerto, y lo trae de muerte a vida. Y el quinto punto: los elegidos realmente salvos perseverarán hasta el fin. En la soberanía de Dios, aquellos que Él eligió para salvación van a sostener esa confesión de conversión hasta su muerte, perseverando en vida de santidad. Y esto quiero señalarlo de forma clara: no es porque en nosotros haya algo bueno. Ellos no estaban defendiendo esto porque dijeran: no, nosotros somos gente santa y por eso vamos a perseverar hasta el final y no vamos a perder la salvación. Por el contrario, la confianza de ellos que defendieron este punto fue la siguiente: la Escritura dice que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin, que aquel al que Él llama los justifica, los santifica y un día lo glorificará con Él en los cielos. Que esta promesa es desde la eternidad siendo predestinados y hasta la eternidad siendo glorificados. Que para los ojos de Dios aquel que es llamado por su gracia eterna a la salvación persevera hasta el fin. Eso es lo que fue defendido acá y lo que nosotros también debemos guardar como fe profunda. Que si usted fue llamado por Dios, fue atraído por su gracia irresistible, Dios lo va a guardar hasta el fin y lo va a sostener hasta el fin. Esa es la promesa de vida eterna. ¿Qué decían los otros? Esto se puede perder. Esa es una ansiedad constante que muchos de nuestros hermanos en Cristo viven. Y quiero volver a recalcar ese punto. Nuestros hermanos en Cristo viven, porque aquellos que afirman la otra doctrina no es que sean herejes. Probablemente tienen, y aquí voy a decir categóricamente, una confusión con estas doctrinas. Pero sufren constantemente bajo este pensamiento de ansiedad. ¿Qué pasa si hago algo malo? ¿Pierdo mi salvación? ¿Tengo que volver a recuperarla? Muchas veces la mente de nuestros hermanos de otras denominaciones sufren con esta idea: ¿puedo perder mi fe? ¿Qué nos asegura la Escritura? Y este documento confesional que tenemos: la salvación que nos fue entregada es una vez y para siempre. Y dado esa promesa, somos nosotros motivados a seguir a Cristo. No por el temor del infierno, como bien dijo alguien por ahí, sino por el amor a Dios que nos ha amado primero. Nosotros servimos y amamos a Dios, como dice el apóstol Juan en su primera carta universal, porque Él nos amó primero. Nos amó con un amor eterno. No un amor cambiante como el nuestro. No un amor titubeante, que flaquea a la primera instancia y que ve debilidad en el otro. Porque nuestro amor muchas veces es así. Cuando vemos debilidad en el otro, nuestro amor flaquea incluso por el otro. El amor de Dios es un amor constante, que persevera hasta el fin. No se da por vencido con nosotros, sino que nos preserva hasta el fin. Y eso fue lo que fue defendido aquí en el Sínodo de Dort.
Y para cerrar ya definitivamente, estos principios fueron defendidos en algo que nosotros conocemos como la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo también de Westminster Mayor y Menor, que son los documentos confesionales de la Iglesia Presbiteriana. Si nuestra Iglesia no solamente los mira como documentos bonitos o ideas bonitas, sino que lo adopta también dentro de sus principios de fe. Por eso es que nosotros hoy en la Iglesia Presbiteriana de Temuco lo estamos estudiando, le damos relevancia, porque son principios propios de nuestra fe, de nuestra historia. Nuestra historia no es algo que simplemente pasó, que algún día fue y hoy en día no es atingente. Todo lo contrario. Estos principios que una vez fueron defendidos, hoy día deben ser defendidos más que nunca. Y debemos abrazarlos más que nunca y conocerlos más que nunca. Porque es muy fácil desviarse. Es muy fácil correr la mirada hacia otro lugar. Conozcamos estos principios, conozcamos estas verdades. Fueron discutidas aquí en la Asamblea por muchos años también si esto debíamos adoptarlo o no, como presbiterianos. Finalmente decidimos adoptarlos. Conozcámoslos, por tanto. Cada uno de nosotros que ha afirmado ser parte de esta iglesia señala que cree que la Confesión de Fe de Westminster, que sus documentos históricos son documentos basados en la Escritura y son nuestra interpretación de la Escritura. No solo reconozcamos eso, sino que afirmémoslo con confianza, son nuestras creencias, son nuestros principios. Y adelante solamente puse unas fotos abajo de aquellos que fueron los primeros en traer esta fe a nuestro país, como un David Trumbull, un Nathaniel Gilbert, un pastor como Christensen, que se encuentra delante, o Robert McLean, o el pastor Ibáñez Guzmán, que era chileno, que vivió en Estados Unidos, volvió acá. O sea, muchos pastores suizos, el pastor Dodge de Holanda, en el siglo XIX, se esforzaron por traer estas verdades con nosotros. En un momento en que nuestro país estaba dominado por el catolicismo romano, muchos de estos grandes hombres decidieron dar la pelea por traer estas doctrinas a nosotros, para que nosotros las conociéramos, las abrazáramos, las defendiéramos y las mantuviéramos. Seamos fieles a nuestra historia, pero por sobre todo seamos fieles a nuestro Dios, que nos ha legado su palabra, su verdad y su conocimiento. Dicho eso, les voy a pedir que podamos orar en esta hora. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por hacer este recuento histórico de lo que sucedió hace 400 años en este sínodo. Señor, sabemos que muchas veces todos estos hechos siempre hay un tanto de orgullo también y de pecado, lo reconocemos, Señor. Pero también queremos encontrar lo hermoso de tu soberanía en este hecho histórico que ocurrió hace tanto tiempo atrás. Como tu verdad fue defendida, como tu verdad fue preservada y como tu verdad sigue con nosotros hoy. Señor, reconocemos que no fue ni por la sabiduría de esos hombres, ni por su entereza, por su capacidad ni valentía, sino fue por tu gracia que esas doctrinas fueron defendidas y mantenidas hasta el día de hoy con nosotros. Señor, no reconocemos en ningún hombre más mérito que en ti, que tú has sostenido esto. Pero tampoco queremos negar y olvidar el esfuerzo que también ellos hicieron. Señor, nos recordar a nuestros hermanos en Cristo, que al igual que nosotros, en medio de sus luchas personales, en medio de sus conflictos, en medio de sus vidas, en medio de sus tensiones diarias, tomaron estos principios, los defendieron, los afirmaron y buscaron honrarte por medio de ellos. Te pedimos también honrarte por medio de la defensa y creencia de estos principios, recordando que siempre la Escritura es quien nos guía y que estos documentos son solamente un recuerdo que nos guía siempre a ella. Gracias por esta instancia, Señor, y te pedimos que sigas con nosotros hoy, guiándonos el resto del estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.